Bueno, hoy vamos a hablar de dos conceptos o dos cantidades importantes en el inicio de la cinemática. Sabemos que la cinemática busca de alguna manera describir cómo se están moviendo los cuerpos, ya sea en una, en dos o en tres dimensiones. Entonces, ¿cómo describen esas trayectorias? ¿Cómo son las trayectorias? ¿Cómo es el vector, digamos, posición, desplazamiento, velocidad, aceleración? Entonces, esa es la idea prácticamente del tema de hoy. Vamos a tocar dos conceptos importantes, dos cantidades importantes de la cinemática, que es el vector posición de una partícula y el vector desplazamiento. Entonces, imaginémonos que tengo una partícula que se está moviendo en el espacio, ¿sí? Aquí tengo un sistema de referencia X, Y, Z, y la partícula está haciendo esta trayectoria, ¿sí? Ella se está moviendo en esta trayectoria en el espacio, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos describir el movimiento de la partícula? ¿Cómo podemos saber cómo se mueve y cómo lo hace en el espacio? Para eso necesitamos, obviamente, tener en cuenta un sistema de referencia, un observador. En este caso he planteado un sistema de referencia X, Y, Z, en donde el origen del sistema está acá. Apuntamos siempre un vector desde el origen hasta donde estamos evaluando el punto, ¿sí? Y en ese caso vamos a calcular el vector posición en el punto X, Y, Z. En este caso, este vector que está aquí expresado en coordenadas cartesianas va a tener una componente en X, una componente en Y y una componente Z. Esto me va a indicar la posición de esta partícula en el espacio, ¿sí? Adicional a esto, hay que tener en cuenta que pues, esta posición de la partícula puede cambiar. Entonces la partícula puede estar aquí, entonces la posición en este punto puede ser, digamos, no sé, R', en este P', X', Y', Z'. O la partícula puede estar en esta posición, R de 2', en una posición X de 2', Y de 2' o Z de 2'. Y de esa manera yo puedo describir con un vector en qué posición está la partícula. Adicional a esto, ¿qué pasa si X es una función del tiempo? ¿Cierto? Y Y es una función del tiempo y Z es una función del tiempo. Pues puedo describir el vector posición, ¿cierto?, como una función del tiempo, como X de t en la dirección Y, más Y de t en la dirección J, más Z en la dirección K. Y aquí obtengo el vector posición, ¿cierto? El vector posición en cualquier instante de tiempo. Interesante. Este vector que está aquí sería el vector posición en cualquier instante de tiempo. Si nos piden cómo calcular el vector en cualquier instante de tiempo en el tiempo t0, pues tocaría evaluar acá t en 0, x en 0, y en 0 y z 0, y con eso puedo construir un vector r de 0 que tenga posiciones x sub 0 en y, más y sub 0 en j, más z sub 0 en k. Y de esta manera, este sería el vector posición en t igual a 0, ¿sí? Simplemente cuando quieras calcular el vector posición en t igual a 0, pues es, si conozco cada una de las componentes, cómo varía en el tiempo, vengo y reemplazo t igual a 0, t igual a 0 y t igual a 0, y ya obtengo el vector posición en cualquier instante de tiempo, exactamente en el tiempo t igual a 0. Ahora, el segundo concepto es el desplazamiento, ¿sí? Entonces, para hablar de desplazamiento, como ya lo dijimos, pues el desplazamiento, vimos que una partícula puede cambiar de posición. Aquí está en el punto P, se movió al punto P' o al punto P2'. Entonces, supongamos que tenemos la partícula en una posición A y luego la partícula va a estar en una posición B. Entonces, para la posición A, la partícula va a tener un vector
que es el vector posición en A, y lo vamos a tener en un tiempo t, ¿cierto? Y esta posición de la partícula en B pues va a estar dirigido con un vector posición en B, quizás en un tiempo B. Como sabemos, pues el vector posición en A va a ser una componente de X en A, dirección Y, más una componente de Y de A en dirección J, más una componente de Z en dirección K. Y la posición, el vector posición en B, pues va a tener componente XB, Y sub B y Z sub B. Aquí está la definición. El vector desplazamiento, como ven aquí, va a ser el vector posición en la posición B menos el vector posición en la posición A. Cuando yo resto dos vectores, pues es restar componente a componente. Entonces me va a quedar X sub B menos A en dirección Y, más Y sub B menos A en dirección J, más Z sub B menos Z sub K en dirección Z sub A en dirección K. Este va a ser el vector desplazamiento de esa partícula que se va a dar en metros. Gráficamente sería este vector que apunta de A hacia B, ¿sí? Este sería los dos conceptos, vector posición, vector desplazamiento de una partícula. Si obviamente no estamos en el espacio, estamos en un plano, pues obviamente esta componente quizás puede desaparecer. Y si estamos hablando en una sola dimensión, pues estas dos componentes se irían. Podemos estar hablando de movimiento en una dimensión en X, de una dimensión en Y o de una dimensión en Z. ¿Listo? Continuando con los temas o las cantidades importantes en el tema de cinemática, vamos a hablar de velocidad media, ¿sí? En una dimensión, y velocidad media o velocidad promedio en 3 dimensiones. Ya hemos definido qué es el vector posición, ¿cierto? Que me indica en qué posición del espacio o de un plano se encuentra una partícula. El vector desplazamiento, que me indica obviamente de qué punto a qué punto se desplazó, que también es un vector. Y hoy vamos a seguir con el asunto de velocidad media o velocidad promedio. En una dimensión, pues supongamos que tenemos una partícula en un sistema de coordenadas en X, donde acá está el origen, y la partícula estuvo en la posición X sub A en un tiempo T sub A. Luego se movió, ¿cierto? Se desplazó a la posición X sub B en el tiempo T sub B. Estos tiempos obviamente son medidos desde cero y estas coordenadas también. Entonces aquí podemos ver el desplazamiento. ¿Qué es la velocidad media en 1D? Pues en este caso la velocidad media sería básicamente el desplazamiento en esa dirección, que es X, sobre el intervalo de tiempo, ¿cierto? Y X, el delta X va a ser XB menos XA sobre el tiempo B menos el tiempo en A. Por definición, esto se llama velocidad media de una partícula o velocidad promedio. Podemos escribir en una dirección Y como delta Y, delta T, pues simplemente conociendo la posición de la partícula en la posición B en y en A con los tiempos de cada uno. Y la velocidad en la componente Z, pues en una sola dimensión sería Z sub B menos Z sub A en TB menos TA. Y de esta manera podemos tener la velocidad media o velocidad promedio en cada uno de los ejes en 1D, todos dados en metros sobre segundo. ¿Sí? Es muy sencillo. Para calcular la velocidad media, pues es un valor de alguna manera, en este caso, el desplazamiento dividido en el intervalo de tiempo. En 3 dimensiones, ¿cómo es este concepto de velocidad media? Pues imaginémonos que tenemos nuestro sistema de coordenadas, aquí tenemos nuestros ejes Y, J y K, y aquí está el origen. Entonces básicamente esta partícula se está moviendo en el espacio donde aquí está una posición A. Sabemos que esa posición pues puede existir un vector, existe un vector desde 0 hasta este punto, que se llama R sub A, y igual en el punto B. ¿Qué es la velocidad media en 3 dimensiones? Pues la velocidad media sería la variación de ese vector de desplazamiento
¿cierto? Dividido en el intervalo de tiempo. Entonces, básicamente, debemos conocer cómo es el vector de desplazamiento y en qué tiempo o qué diferencia de tiempo la partícula se movió. Entonces, ustedes ven aquí pues, que el vector posición va a tener coordenadas x sub b más y sub b más z sub b en i, j, k. Y la posición inicial de la partícula es x sub a en i más y sub a en j más z sub a en k. Entonces, restando estos dos vectores, hallo el vector de desplazamiento, que básicamente aquí sería un vector que se está moviendo en esta dirección, ¿sí? Ese se llama el vector desplazamiento de la partícula. Y el vector velocidad va a ser ese vector desplazamiento en unidad de tiempo. Esta es la definición, ¿cierto?, de velocidad media o velocidad promedio en 3 dimensiones. Como pueden ver, en este caso podemos construir este vector delta de r como x de b menos x de a en dirección y más y sub b menos y sub a en dirección j más z sub b menos z sub a en dirección k, ¿cierto? Si dividimos esto en el tiempo, pues aquí podemos dividir esto en el tiempo, dividir esto en el tiempo, dividir esto en el tiempo. Y básicamente, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Esto qué sería? La componente de la velocidad media en dirección x, la componente de la velocidad media en dirección y la componente de la velocidad media en dirección z. O sea que esto va a ser b de x, b de y b de z. Y de esta manera podemos construir el vector velocidad media como b de x en i más b de y en j más bz en k. ¿En qué unidad? Metros sobre segundos. Y este sería el vector velocidad media en 3 dimensiones, cada uno con sus componentes en x, en y y en z. Sabemos que es un vector y podemos calcular su magnitud, que sería la raíz de cada una de sus componentes a la 2. ¿Listo? Continuando con nuestro tema de cinemática, vamos a hablar de velocidad instantánea. Entonces, la velocidad instantánea básicamente nosotros se deduce a partir del concepto de velocidad media o velocidad promedio, ¿sí? Básicamente sabemos que la velocidad promedio es el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Entonces, la velocidad instantánea, imaginémonos que tengo un sistema de coordenadas x, y, z con sus vectores unitarios. Este es el origen. Y tengo la partícula en esta, pues la partícula hace esta trayectoria, ¿sí?, en el espacio. Y aquí la partícula se encuentra en una posición A con un determinado tiempo en A. Luego la partícula va a tener un vector posición ubicado en el punto A desde el origen. Y luego la partícula se encuentra en B, aquí está, ¿cierto? El vector posición en B y en un tiempo dado t sub b. Sabemos que aquí podemos calcular nosotros un vector desplazamiento, que sería obviamente un vector que apunta de A hacia B. Básicamente nosotros vamos a definir que la velocidad media, por definición, es esto. Entonces, la pregunta es, necesitamos encontrar una velocidad instantánea, quiere decir una velocidad en donde hagamos que el intervalo de tiempo sea muy pequeño, casi infinitesimal. Entonces, básicamente, lo que tenemos que buscar es que si acá tengo un tiempo B y acá tengo un tiempo A, pues buscar la manera de que este tiempo sea muy pequeño, ¿sí? Ese intervalo de tiempo sea muy pequeño para poder determinar, ¿cierto?, la velocidad instantánea en un punto específico, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es
si usted traza aquí estos dos puntos, pues vas a cortar la trayectoria, ¿cierto? A través de una recta, la trayectoria la vas a cortar en dos puntos, y eso es una secante. Entonces lo que hay que hacer es buscar que sea, convertir esta secante a una tangente. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer aquí es tratar de que estos dos vectores posiciones que estamos midiendo acá estén muy juntos. Y para que estén muy juntos, estos tiempos de TA y TB deben estar muy juntos, ¿sí? Entonces básicamente lo que tenemos que calcular aquí es el límite cuando este intervalo de tiempo tiende a ser muy pequeño, ¿sí? ¿De quién? Del vector desplazamiento respecto al tiempo, ¿sí? Cuando ya conseguimos nosotros que ese tiempo sea muy pequeño, pues podemos hacer lo siguiente. Tenemos nuestro movimiento y ya podemos determinar en un punto el vector y saber cuál va a ser su vector velocidad, que siempre va a ser tangente a la trayectoria, ¿cierto? Entonces de esta manera, si definimos un vector, un tiempo, este delta t muy pequeño, haciendo que estos dos vectores estén muy juntos, al hacer que estos dos tiempos sean muy chiquis, muy pequeños, entonces estos dos vectores van a estar muy cercanos y debemos calcular el límite del vector posición respecto al tiempo, ¿sí? En una posición aquí A, ya en una posición B, pues ese vector aquí va a ser tangente y quizá el vector velocidad va a ir en esta dirección, ¿sí? Pongámosle R'. Entonces, cuando hago que el intervalo de tiempo sea muy pequeño, podemos, básicamente, por la definición del límite, ¿cierto? Sabemos que cuando tenemos el límite de esto, pues, por el cálculo, esto básicamente va a ser que la velocidad va a ser el límite cuando delta t tiende a 0 de delta r sobre delta t se va a convertir en una derivada, ¿sí? O sea que la velocidad instantánea es la derivada del vector posición respecto al tiempo. ¿Sí? La velocidad instantánea la vamos a calcular como la derivada con respecto al tiempo del vector posición. En otras palabras, el vector posición debe conocerse en función del tiempo, ¿sí? Entonces aquí tenemos cómo varía el vector posición. Es una función del tiempo para X, una función del tiempo para Y y una función del tiempo para Z. Entonces básicamente si me piden calcular la derivada del vector posición respecto al tiempo, pues hay que venir y derivar cada una de esas expresiones con respecto al tiempo. Y como lo ven aquí, esto que ven aquí, que es la derivada del vector de la componente en X, ¿cierto? De la derivada con respecto al tiempo de la componente en X, lo vamos a llamar b sub x en función del tiempo, b sub y en función del tiempo y b sub z en función del tiempo. Y de esta manera podemos calcular el vector velocidad, ¿cierto? Instantánea de la siguiente manera: I, J y K, dado en metros sobre segundos. Básicamente, la velocidad instantánea, inicialmente teníamos un desplazamiento, unos tiempos entre TA y TB muy grandes. Cuando hacemos que esos tiempos sean muy pequeños y hacemos que el límite, vamos a calcular el límite de esta expresión cuando delta t tiende a 0, bueno, no vamos, simplemente esto se convierte en una derivada, ¿sí? Y de esa manera tenemos la velocidad instantánea, que sería la derivada del vector posición respecto al tiempo. Y finalmente, pues aquí en cualquier punto tangente a la trayectoria podemos determinar la velocidad de la partícula, ¿vale? Entonces eso es
velocidad instantánea. Bueno, continuando con nuestras cantidades que son, importantes en cinemática, vamos a hablar de aceleración promedio y aceleración instantánea. Ya definimos qué es el vector posición, qué es el vector desplazamiento, qué es la velocidad promedio, qué es la velocidad instantánea. Ahora, pues vamos a definir la aceleración promedio como la variación de la velocidad respecto al tiempo, ¿sí? Básicamente la aceleración promedio se da en metros sobre segundos a la 2. Y la aceleración mide de alguna manera cómo varía la velocidad. O sea, si una partícula se está moviendo en el espacio y su velocidad es diferente en cada punto, pues yo puedo hablar de que está en un movimiento acelerado. Si la velocidad es igual, pues la variación de la velocidad es cero, pues no va a tener aceleración, ¿sí? Podemos hablar de un movimiento con velocidad constante. Entonces, cuando yo ya conozco mi vector velocidad, que depende de cada una de las coordenadas del tiempo, tanto componente en X, componente en Y, componente en Z, vamos a hablar un poquito. Cuando ya conozco por definición qué es la aceleración promedio, pues la aceleración instantánea va a ser básicamente el límite cuando ese delta t sea muy chico, muy pequeño, tendiendo a cero. Esto me va a dar una derivada del vector velocidad respecto al tiempo. Y esto es conocido como aceleración instantánea. Y también obviamente se da en unidades de metros sobre segundos a la 2. Cuando tú ya tienes este vector velocidad, pues te está diciendo que la aceleración instantánea es la derivada con respecto al tiempo de ese vector velocidad. Entonces la aceleración es la derivada con respecto al tiempo del vector velocidad, cada una de sus componentes en función del tiempo, ¿cierto? Y de esta manera esta derivada va a operar aquí, aquí y aquí. Y eso va a hacer que calcule la derivada de la velocidad en X con respecto al tiempo en dirección Y, más la derivada de la velocidad en Y, la velocidad derivada de la velocidad derivada con respecto al tiempo de la velocidad en Y, en J, más la derivada con respecto al tiempo de la velocidad en Z, este sería en dirección K. Si ustedes observan, esto que está aquí sería la componente en X en función del tiempo de la aceleración. La componente en Y, posiblemente en función del tiempo, y la componente en Z. Con esto puedo construir mi vector aceleración como a sub x en y más a sub y en j más a sub z en k. Y sabiendo pues que ese vector aceleración tiene componentes en x, en y y en z, puedo calcular su magnitud como la raíz de cada una de estas a la 2. Y básicamente sabemos que esto también pues se da en metros sobre segundos al cuadrado. De manera visual o gráfica, si tenemos un sistema x, y, z con un origen acá, pues podemos en este punto A, en un instante t sub a, tener una posición y acordándonos que la tangente a esa trayectoria puede ser la velocidad en A. En otro punto, en un tiempo t sub b, podemos tener la partícula en una posición b y ahí va a tener otro vector velocidad. Por definición sabemos que la aceleración es el cambio de ese vector velocidad. O sea, podemos decir que es el vector velocidad en b menos el vector velocidad en a sobre el intervalo de tiempo, ¿sí? Si conocemos cada una de estas componentes, pues conocemos estos vectores, podemos calcular el vector de aceleración, ¿sí? En el sistema x, y, z. Acordándonos que si tengo a como a sub x en y más a sub y en j más a sub z en k, pues puedo calcular la magnitud de ese vector a como la raíz de cada una de sus componentes a la 2. ¿Sí? Entonces básicamente cuando ya tengo conocido el vector velocidad y cada una de sus componentes en función del tiempo,
pues puedo derivar ese vector con respecto al tiempo y calcular cada una de las componentes de la aceleración. Entonces, la diferencia entre la aceleración instantánea y la aceleración promedio, ojo, ¿cuál es? Pues es que aquí esto es una derivada de ese vector velocidad y aquí no. Igual, para calcular la aceleración instantánea hacemos el límite cuando el t sea muy pequeño para obtener por definición de límite y derivada, pues obviamente la velocidad. Básicamente con esto ya tenemos los conceptos claros de la primera parte cinemática, que es vector posición de una partícula, vector desplazamiento, velocidad promedio de aceleración promedio, velocidad instantánea y aceleración instantánea.